tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este martes día 21 de marzo, día del debate de la moción de censura. Vaya debate, señores, y vaya intervención del profesor Ramón Tamames, candidato a presidir el gobierno y liderar esa moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez. Se ha hablado muchísimo en los últimos días del profesor Tamames, existían dudas de lo que podía decir o no, sobre todo desde la mayoría de medios de comunicación y también desde el gobierno y algunos partidos de la oposición que creían que Tamames iba a decir algo que no le fuese a sonar del todo bien a Vox o a los votantes del partido de Santiago Abascal. Pues ha sido todo lo contrario. Tamames ha sido el gran vencedor de este debate de la moción de censura contra Pedro Sánchez. Ha puesto tanto a Pedro Sánchez como a Yolanda Díaz y al resto de miembros del gobierno en su sitio. Ha estado gracioso, ha estado original y ha dado un repaso de parlamentarismo y de historia a todos los miembros de la Cámara de los Diputados impresionante. Vamos a ir repasando algunas de esas intervenciones, las más destacadas, también evidentemente las del presidente de Vox, Santiago Abascal, a los que han respondido, a los que han replicado tanto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también Yolanda Díaz, además de los partidos minoritarios, porque ya saben que hoy intervenían representantes de cada formación de menor a mayor. Está previsto que los cuatro grandes partidos, Unidas Podemos, Vox, Partido Popular y PSOE, intervengan mañana antes de la votación de esa moción de censura. Antes de todo esto, porque hoy tenemos bastante para comentar en una jornada interesantísima para el periodismo y para España en general, lo que no puede faltar es el repaso del director de Periodista Digital, Alfonso Rojo. Claro que merece la pena la moción de censura contra Sánchez. Por supuesto que está justificado pedir la cabeza del más nefasto presidente de gobierno que ha tenido España. Todo en el jefe del PSOE es deterioro, sectarismo y tormento, pero sobre todo ignorancia y vanidad y risa boba. Digan lo que digan tertulianos, columnistas y todos esos paniaguados que escriben al dictado y tenían redactado su veredicto mucho antes de que empezase el debate, los vencedores de la moción somos España y los españoles. Afirmar que Sánchez va a salir reforzado de esto es una memez de campeonato. ¿Desde cuándo puede ser bueno para un político que le recuerden que se apoya en grupos golpistas, filoterroristas que no creen en la Constitución ni en la democracia y que quieren terminar con la unidad de España? Y que, a diferencia de lo que ocurre habitualmente, se haga en directo, por televisión, sin censura y sin arteros recortes de tiempo. La moción ha servido para retratar sin piedad los desastres que nos afligen desde que el engolado líder del PSOE, precisamente con una moción de censura espuria apoyada por etarras y separatistas, accedió a la Moncloa. Otra gilipollez a la que no se han apuntado esta vez los medios clásicos del centro derecha, sino los que manejan y financian los gurús sanchistas, es que esto perjudicará al PP. ¿Pero por qué? Feijóo se ha puesto de perfil y solo puede beneficiarse de una batalla que desgasta a Sánchez. Yo creo que tendría que votar a favor y no solo abstenerse, pero Michavila y sus asesores le han dicho que ir de tibio es lo que más le conviene para pescar votantes socialistas desencantados, y eso hace. Respecto a Tamames, quiero subrayar que emerge como claro ganador. Tiene que dar un gusto enorme que, cumplidos los 89 años y tras una vida plena, te dé la política la oportunidad de contarle en vivo a tus conciudadanos, desde un escaño del Congreso, lo que piensas del patán que les gobierna y cómo se podrían y deberían arreglar las cosas. Cierto que es más presumido que un 8, pero ni la mitad que el fatuo Sánchez, y a diferencia de este, no plagiaba tesis, sino que escribía libros brillantes y es un intelectual de sólida formación, cosa infrecuente en los tiempos que corren. Era una voz autorizada para echarle a la cara a Sánchez que deteriora nuestra democracia, suelta violadores,
Gestiona de pena, hunde la economía, nos fría impuestos, se postra ante Mohamed VI, alimenta caraduras y se abraza a lo peor. Y lo ha hecho, con un discurso muy brillante. El repaso ha sido de los que dejan huella. Apenas restan 67 días para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y el que vote al PSOE no podrá decir nunca que no sabía que estaba apoyando a los proetarras vascos, respaldando a los golpistas catalanes, bendiciendo la suelta de violadores, exonerando corruptos y avalando los banquetes en Ramsés del Tito Berni y su cortejo de diputeros socialistas. Uno de los momentos más sonados de esa intervención del profesor Ramón Tamames ha sido cuando ha tenido que también que interrumpir al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque se estaba alargando demasiado, 1 hora y 40 minutos. En total han sido casi 3 horas de intervención del presidente del gobierno en esa moción de censura. Lo cierto es que tanto Tamames como Santiago Abascal han sabido adaptarse a lo que requería esa moción de censura y centrarse en los puntos más destacados de sus discursos y no alargarse para nada. Pues esto precisamente es lo que Tamames le ha afeado tanto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que como les digo ha estado casi 3 horas de intervención, y también a Yolanda Díaz, que ha estado algo más de 1 hora en unas intervenciones larguísimas. El profesor Tamames incluso ha llegado a interrumpir al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para decirle que había llegado allí con un tocho de 20 páginas y que estaba contestando cosas sobre las que nadie le había preguntado. Vamos a ver ese momento de Ramón Tamames. Señora presidenta, permítame que diga que y recordar a la Cámara que el presidente del Gobierno acaba de terminar su primera intervención ya en el debate y ha sido 1 hora 40 minutos. Eso significa que tenemos todo el tiempo del mundo por delante. Pero yo creo que en 1 hora 40 minutos Asimov explicó la historia no solo de la República Romana, sino también del Imperio Romano. Claro. ¿Por qué tenemos que hablar tanto? Me pregunto yo, señora presidenta, porque acaba siendo reiterativo todo lo mismo, y no acabamos de pronunciarnos sobre los temas. Efectivamente, lo que ha pedido Tamames a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y también al resto de parlamentarios es ir al grano, no alargar esas intervenciones que se hacen finalmente eternas para que el discurso, el mensaje, en realidad se pierda y se vayan, pues como ya saben, aprovechan Sánchez y Yolanda Díaz para hablar de su libro. Básicamente eso es lo que ha hecho, por cierto, Yolanda Díaz. Tamames también se lo ha dicho, después lo vamos a ver, que a lo que se ha limitado es a hablar de su programa político con ese nuevo partido que se llamaría Sumar. Tenemos con nosotros a nuestro reportero Josué Cárdenas, también director de La Burbuja desde el Congreso de los Diputados. Allí ha estado cubriendo toda la jornada, todo ese debate de la moción de censura. Hola Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rebeca, pues aquí lo hemos estado viviendo, contando en primerísima persona y hemos sido testigos de una jornada que va a marcar de alguna manera. Yo creo que dejarnos esta jornada como si fuese algo de lo que nos puede distraer, creo que no sería lo conveniente, sino que ha sido la jornada del profesor Tamames, la jornada en la que muchos se han retratado y donde, joder, los titulares la verdad que nos han sobrepasado. Son muchos los titulares y mucho lo que comentar, evidentemente. ¿Cómo lo has visto tú, que has estado allí en el Congreso de los Diputados? Yo personalmente lo he seguido desde la redacción y desde el punto de vista periodístico me ha parecido una moción de censura muy interesante, sobre todo muy dinámica, cuando han intervenido tanto el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el profesor Ramón Tamames. Eso sí, tal y como les ha dicho Tamames a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, en sus intervenciones se ha hecho un poquito más pesada la cosa. ¿Tú cómo lo has visto? Bueno, pesada evidentemente que ha sido, pero no ha sido por culpa de los que presentaban la moción de censura. Ha sido la primera moción de la historia en la que los turnos de réplica son más largos que, bueno, pues la presentación de la propia moción. Esto es muy extraño y lo han hecho, pues en este caso, 2 personas, un hombre que le encanta conocerse a sí mismo, como es Pedro Sánchez, y otra que quería presentar su programa político.
Un Ramón Tamames que ha sido muy generoso, un Ramón Tamames que ha obviado del discurso, lo teníamos filtrado, un discurso primario que ha obviado las diferencias con Vox, y yo creo que eso dice mucho del profesor, y luego un profesor que no se ha comportado como un catedrático, que no se ha comportado como alguien que hablaba desde la altura moral con la que puede hablar un profesor, sino que ha hablado como un ciudadano de a pie. Más que el profesor Tamames, ha sido el abuelo Tamames, ha sido la persona que nos ha demostrado que este gobierno va a la deriva, que este gobierno, en los diferentes temas que ha ido relatando, en política económica, política territorial, en política agraria, en política de cómo cuidar nuestros campos, pues no lo está haciendo bien. También ha hablado de cuestiones europeas, que ha llamado mucho la atención cuando se ha metido en el berenjenal de la guerra de Ucrania, o en cuestiones como la de memoria histórica, en la que ha dicho que la guerra civil comenzó en el 34 y no en el 36. Los socialistas. Por lo tanto, yo creo que ha sido un profesor Tamames que en todo momento ha estado citando a expertos, citando a personas que, bueno, pues que están por encima de él y que han tenido la categoría durante la historia para poder desacreditar a este gobierno. Y luego mi punto favorito ha sido cuando ha criticado la ley de memoria histórica, no solo eso, sino que se ha reconciliado con esa España al otro lado del Atlántico, cuando ha criticado la leyenda negra y cuando ha criticado incluso a Winston Churchill, lo cual ha sido también muy novedoso. La verdad que un Tamames que se siente muy a gusto, que me ha parecido una falta de respeto por parte de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez alargar tanto el debate, porque eso es de un boxeador malo, un boxeador que evita el golpe, un boxeador que no sabe realmente enfrentarse dialécticamente a su oponente, sino vender su moto, manzanas traigo, y realmente pues exponernos el argumentario de Moncloa, que ya nos lo sabemos. Ya sabemos que el gobierno ha subido el salario mínimo, ya sabemos que han subido las pensiones, pero no hay que repetirlo durante horas y horas como han hecho estos dos miembros del gobierno. Después, el cara a cara a Abascal Sánchez, pues ha sido también muy curioso. Abascal ha ido al ataque todo el rato, ha querido presionar a Sánchez para que se moje en la cuestión del Sáhara, en cómo ha dejado a esos violadores en la calle sobre el Tito Berni, y Sánchez no ha entrado absolutamente nada. Por tanto, una moción que ejemplariza que este gobierno merecía ser censurado y que solo sale a defenderse con los 4 mantras de política social, de ayuda al necesitado, que yo creo que no tienen mayor recorrido. Veremos a ver cómo van respondiendo los grupos minoritarios, cómo lo han ido haciendo, y sobre todo la posición del PP. Pues yo creo que eso va a ser también muy comentado. Lo que sí sabemos hoy es que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pues estaba en una reunión en una embajada con varios representantes de la Unión Europea, y hoy ha publicado varias fotos y ha sido muy comentado que estaba comiendo canapés, ¿no?, y manteniendo estos encuentros mientras estaba celebrando esa moción de censura. A mí, la verdad, no me parece demasiado serio que el líder de la oposición, del líder del partido de la oposición, no haya estado en esta moción de censura, y que además haga como si la historia no fuera con él y lo ignore totalmente. ¿A ti qué te ha parecido esa postura de Alberto Núñez Feijóo? Bueno, al reunirse con la embajada sueca, pues el chiste lo hemos hecho todos, ¿no? Se ha hecho el sueco absolutamente Núñez Feijóo. Un Núñez Feijóo, recordemos que el señor Tamames está aquí porque Núñez Feijóo ha declinado la oferta tanto de Ciudadanos como de Vox. Si el señor Feijóo hubiese presentado hoy la moción, hubiese tenido el voto afirmativo por lo menos de 3 grupos parlamentarios importantes, de PP, de Vox y de Ciudadanos. Por lo tanto, la culpa de que ahora mismo el PP esté titubeando y que Ciudadanos vaya a votar en contra y que el señor Tamames haya venido aquí es del Partido Popular, hay que decirlo claramente. Un PP que sigue con el discursito traído de Génova, de nosotros estamos en medio, en la equidistancia entre Vox y PSOE, como si fuesen lo mismo, como equiparando a las dos fuerzas parlamentarias y haciendo ver que, bueno, que esto es perder el tiempo. Yo creo que ha sido muy curioso. El señor Sánchez también ha gastado la bala, decir que hoy había un gran gasto, que hoy se iba a gastar con la moción de censura. ¿Qué se va a gastar, señor Sánchez? Si hay sesiones todos los martes. O sea, realmente ha tirado de excusas baratas, y yo creo que el Partido Popular, hombre, a mí de verdad como español sí que me gustaría cierta unidad y que todos juntos pues hubiese muchos botones verdes censurando a Sánchez. La abstención me parece que es amagar y no dar, me parece que es morirse en la orilla, me parece que es simplemente mantenerse en una posición cómoda y desviarse del tema o rehuir el debate. Por lo tanto, veremos a ver lo que dice Cuca Gamarra. Lo que sí es seguro es que no va a haber ataques personales ni contra Tamames ni como Abascal, como hubo la pasada moción, y vamos a ver los electores. Yo creo que el discurso hoy de Tamames, salvo alguna ocurrencia que ha tenido, que ha estado bastante simpática y graciosa, el fondo del debate, el fondo del discurso de Tamames, yo creo que lo hubiese suscrito cualquier votante español que vea en este gobierno un problema.
Por lo tanto, yo creo que, oye, ha estado generoso Tamames, ha estado simpático, original, ha estado ocurrente, y yo creo que ha estado el abuelo Tamames. Se ha mostrado paternalista más que profesor, y yo creo que eso ha sido de agradecer, y que todos los españoles le han podido entender frente a la retahíla, frente a la palabrería, frente al charlatanerismo de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz. Un discurso que efectivamente podrían suscribir la mayoría de los españoles. De hecho, una de las cosas que también le ha dicho Sánchez a Tamames es que sus ideas son prácticamente las mismas que las del Partido Popular. Ha habido otro punto en el que Sánchez también le ha dado la razón a Santiago Abascal cuando le ha dicho que el PP es el Partido Socialista con 10 años de retraso, que le ha querido también reconocer esa afirmación al presidente de Vox, Santiago Abascal. Josué, conectamos contigo en unos minutos, a ver si tienes con nosotros a algún invitado con el que también podamos comentar este debate de la moción de censura. Muchas gracias. Aquí lo estamos contando, Rebeca, qué bien lo haces, hasta los especiales te salen bien. Esto es impresionante. Con tu ayuda todo es mucho más fácil. Hasta ahora, Josué. Nada. Josué precisamente ha destacado uno de esos momentos de la intervención de Ramón Tamames en el que se ha referido a la memoria histórica. Necesaria intervención para hablar de la historia de España, de la Guerra Civil, de la denominada memoria histórica en el Congreso de los Diputados. Además, que proviene de un hombre con experiencia de sobra, de lejos, en este sentido. Vamos a ver esa intervención de Ramón Tamames. Y que está por el partidismo. En una guerra civil no es solamente un lado bueno y otro malo. En la nuestra se cometieron atrocidades en los dos bandos, tratando de limitarlas ahora prácticamente a uno de ellos, cuando en realidad la Segunda República fue una situación no tan angélica como pretenden demostrar actualmente. Lean, si no, el libro de Alejandro Nieto, recién publicado, que fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Mitos de la República, y vean lo que fue aquella república también. El caos, la desorganización, la indisciplina, una serie de verdaderas luchas contra la llamada legitimidad republicana. La principal, la Revolución de Octubre del 34, con más de 1000 muertos por la represión en gran medida o casi totalmente, por decirlo así, pero que, como dice Raymond Carr, el hispanista, en realidad en 1934 fue el comienzo de la Guerra Civil. Eso no se cuenta en esta nueva historia de España. No se cuenta sino bondades extraordinarias, y muchos jóvenes ya piensan que ganó la guerra la propia República. Ese era ese momento de Ramón Tamames refiriéndose a la ley de memoria histórica. Por cierto, que después Yolanda Díaz parece que ha querido darle lecciones, no sé muy bien cómo, a Ramón Tamames de antifranquismo, que esto la verdad que es impresionante. Yolanda Díaz dando lecciones de historia a una persona que se jugó el pellejo en aquella época y que de hecho pues terminó en la cárcel. Tenemos con nosotros al siguiente invitado de la jornada, Alex Navajas. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué te ha parecido esa intervención del profesor Ramón Tamames en esta moción de censura, en el debate? Pues mira, la verdad es que por un lado me ha encantado, yo he disfrutado con el discurso de Tamames, hombre, porque escuchar a una persona que es sabia y por lo menos que ha leído, pues ciertamente en el hemiciclo lamentablemente no estamos acostumbrados en los últimos tiempos, estamos acostumbrados o nos han acostumbrado los chascarrillos de rufián, a las palabras groseras de no sé quién, a la mentira compulsiva. Entonces, hombre, que haya una persona que haya salido ahí, que haya citado tantísimos autores, tantos episodios de nuestra historia, que haya citado distintas citas de autores nuestros españoles, pues hombre, a mí me ha parecido, en ese sentido me ha parecido, en primer lugar, muy interesante. En segundo lugar, también, hombre, efectivamente, viendo la trayectoria del señor Tamames, que pasa de ser o ha pasado de ser un distinguido comunista a darse cuenta de que eso es una memez y es un absurdo,
pues eso le añade quilates al tema, ¿no? Luego, efectivamente, como tú decías, ha sido gracioso ver a Yolanda Díaz, una novata del comunismo, intentando darle lecciones de comunismo al señor Tamames. O sea, es que es una cosa absolutamente delirante. Y no solo eso, explicándole también al señor Tamames, que fue uno de los redactores de la Constitución española, cuál era el espíritu de los padres fundadores de la Constitución española. O sea, es que, de verdad, lo de Yolanda Díaz, aparte del speech que ha hecho, esa cosa lacrimógena, felicitando uno por uno a cada uno de los ministros. Claro, luego dicen que han sido unas intervenciones muy largas. Hombre, que tengan ustedes en cuenta que felicitar a 23 ministros, es verdad. El gabinete más grande que hemos tenido en la historia, pues evidentemente eso conlleva un tiempo. A poco que le dediques un minuto a cada uno son 23 minutos. O sea, eso ya es mucho tiempo. Y luego además no se olviden que, claro, que en el caso de cada uno de ellos ha tenido que enmascarar con mentiras pues todas las atrocidades y todas las barbaridades que está cometiendo este gobierno, ¿no? Entonces, escuchar a Yolanda Díaz ha sido, en este sentido, ha sido lamentable. Tamames, a mí me ha parecido que ha sido como un poco la voz de la conciencia, y eso me ha gustado, porque, sí, insisto, no estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados pues, a escuchar un rufián cuyo pensamiento cabe en un tuit, pero yo creo que Ramón Tamames ha venido como un poquito como la voz de la conciencia colectiva de toda España, diciendo, oye, que esto que se preparó y que fue la transición y que funcionó bien y la Constitución, etcétera, etcétera, y cuidado que lo estáis cargando. Que es que tenemos problemas muy serios en España, como el tema de que se está poniendo en jaque continuamente la unidad de nuestro país, como que tenemos una serie de leyes absolutamente disparatadas que han puesto ya en la calle a 70 violadores y hay 800 más, casi 800 más que han visto reducida su condena. Oye, que es que, por ejemplo, un tema del que casi nunca se habla, el tema de la dependencia energética, y lo ha dicho Abascal y lo ha dicho también Tamames. ¿Por qué hemos renunciado a buscar energía en nuestro propio país? ¿Por qué tenemos que ser dependientes de otros? ¿Por qué hemos perdido autonomía y soberanía nacional en ese aspecto? ¿Por qué nos hemos desindustrializado? De hecho, Sánchez casi ni sabía decir esta palabra porque, evidentemente, como no es un tema que le interesa, pues evidentemente el tema de la industria en España está laminado, y es un tema que se ha vuelto a hablar. El tema también del suicidio demográfico. Es que es una realidad. Y sale Yolanda Díaz diciendo que la única mención de las mujeres ha sido por el tema de la procreación. Es gente tan sectaria, tan falsa, con ganas de manipularlo todo tanto, cuando nos están llevando efectivamente a un absoluto suicidio demográfico, y me parece que no lo quiero ver, o cuando se ha hablado de la inmigración masiva e ilegal. Sánchez ha respondido con sus tópicos, que yo creo que cada vez menos gente le cree, si es que todavía hay gente que le cree, con el tema, no, pues el machismo, la homofobia, que usted odia a las mujeres, en fin. A mí me parece que son argumentos de barrio sésamo para convencer a personas, ¿verdad?, con un espíritu crítico mínimo y que, en fin, que harían bien en abrir los ojos y ver lo que está pasando. Con lo cual, insisto, me ha parecido bien el señor Tamames. El tema de que Vox haya presentado esto, el tema de la oportunidad o no oportunidad. Hombre, yo creo que efectivamente esto es algo que le debería haber correspondido al Partido Popular. El Partido Popular, efectivamente, está tratando de mantener una equidistancia entre Vox y el Partido Socialista. Una equidistancia que, a mi juicio, no es posible. Algunos eso le llaman moderación. Yo le llamo cobardía y le llamo falta de periodismo, de patriotismo, perdón. Es mucho más porque apropiado. Al final, mucho más apropiado. Sí, porque es que al final el Partido Popular, con su abstención, lo que va a demostrar es que le interesan las siglas, pero no le interesa tanto España. Es decir, si es verdad que Vox le propuso al Partido Popular, oye, presenta tú la moción y te garantizo que te vamos a votar, a mí me parece que es un gesto de una generosidad grande a la que no estamos habituados a ver en los políticos, y que haya sido despachado de ese modo por el líder del Partido Popular, me parece bastante triste.
me parece bastante triste. Una vez que En hemos fin, escuchado esta la moción acción ha sido de positiva. censura de la que se ha hablado mucho, Alex, de que iba a ser un balón de oxígeno para Pedro Sánchez, hoy que hemos escuchado ya ese debate, pues esa intervención de Ramón Tamames y de Santiago Abascal, también de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, aunque todavía mañana pues quedan más intervenciones, ¿crees que realmente va a ser ese balón para Pedro Sánchez, para el gobierno, del que se lleva hablando semanas? Yo creo que para Pedro Sánchez no ha sido ningún balón de oxígeno. En todo caso, le ha dado un balón de oxígeno a Yolanda Díaz, ¿no? Por lo visto por las redes sociales, los seguidores de Yolanda Díaz estaban contentísimos, ¿no? Con ese tono bronco de la vicepresidenta, ¿no? De señora Rottenmeier. Claro, no sí, ella se ha declarado en numerosas ocasiones como una que ya siempre ha vivido o ha sido heredera del comunismo, el comunismo del bueno, ¿no? Ella lo dijo. Bueno, yo creo que el señor Tamames ya se dio cuenta hace mucho tiempo que no existe comunismo bueno, como no existe, no sé, nazismo bueno, fascismo bueno, no hay un totalitarismo bueno en ese sentido, no hay una dictadura que oprima a otros buena. Entonces, claro, cuando yo creo que, insisto, que le ha dado un balón de oxígeno en cierto modo a Yolanda Díaz, porque, bueno, pues nos ha explicado su programa electoral, que tampoco es que sea ninguna novedad, pero en fin, nos lo ha contado, ¿no? Nos ha contado los mundos de Yupi en los que vive. Es que además, fíjate, yo creo que ya llegamos, que está muy bien que los políticos te sacan una retahíla, una lista interminable de datos. Europa ha dicho tal, ha reconocido esto, no lo ha reconocido, tal, tal. Uno dice, fenomenal, pero vamos a ver, si yo miro la realidad es que estoy arruinado. La realidad es que las tiendas de mi calle han tenido que cerrar porque es que no venden. La realidad es que ahora voy a llenar el depósito del coche y antes lo llenaba con 50 euros y ahora lo lleno con 70. La realidad es que voy al supermercado y lo que me costaba 100 euros, ahora con 100 euros no compro casi ni la mitad. Esa es la realidad. Entonces, está muy bien que usted me dé todos los datos que quiera y que diga que están estudiando el caso de España en universidades mundiales. Pero hombre, señora Díaz, al menos para que no nos riamos de usted, díganos una. A ser posible que no sea la Universidad Bolivariana de no sé dónde. O sea, díganos una universidad seria donde a usted le conste que se está estudiando el caso de la tan cacareada reforma laboral de ustedes. O sea, díganoslo, porque es que, claro, tú puedes soltar brindis al sol y cifras y datos y que si nos han dicho esto y nos felicita y tal. O sea, pero es que luego uno sale a la calle, uno ve su cuenta corriente, uno intenta comprarse una casa, uno va a hacer la compra, uno llena el depósito de gasolina y todo lo que me han estado vendiendo, todo lo que me han dicho estos señores, todo eso ¿dónde está? Y el tema de la seguridad, que ahora tengo más miedo para salir a la calle a determinadas horas y sobre todo en según qué barrios, y me están diciendo que Santiago Abascal odia a las mujeres, pero resulta que el índice de violencia contra mujeres ha crecido más que nunca y que tenemos, como decía antes, a casi 800 delincuentes sociales beneficiados por este gobierno. Oiga, o sea, quiero decir, yo me parece que cualquiera que abra un poquito los ojos, y esto es muy sano, tener un poquito de espíritu crítico, se da cuenta de que, en fin, estamos en un gobierno que yo espero que sean los estertores, y insisto, no por una sigla, sino porque lo que realmente nos tiene que unir y lo que nos tiene que unir a todos es el proyecto de España, ¿no? Muchísimas gracias a Alex Navajas por estar estos minutos con nosotros para comentar ese debate y la moción de censura. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Ese tono de Yolanda Díaz en el que yo creo que, bueno, sí que ha venido bien pues tener esa hora, ¿no?, que se ha alargado para vender su proyecto político, Sumar, pero un tono con el que yo creo que se ha equivocado, porque Sánchez sí que ha intentado tratar pues con más respeto al profesor Tamames, que es lo que merece, ¿no? Sin embargo, Yolanda Díaz yo creo que se ha excedido bastante con ese tono tan crítico, como decíamos, de señorita Rottenmeier, y alargándose para intentar cubrir con palabras y con frases rimbombantes su ignorancia, que es precisamente lo que le ha dicho Ramón Tamames cuando ha terminado su intervención. Lo vemos. Después de este discurso de hora y 5 minutos, yo diría que tenemos un bien precioso también, que es el tiempo. Y yo personalmente creo que no solamente ha sido un discurso interesante en muchos de sus pasajes,
ha sido un discurso de moción de censura, sino también de presentación de un proyecto político que creo que se llama Sumar. En ese sentido, yo le haría una recomendación a la señora vicepresidenta, que sintetice sus puntos para poder apreciarlos más tranquilamente. Así que, si se me autoriza, y debido a que dice que no tengo programa, cuando en el propio escrito se dice que el programa está largo de los puntos y las contestaciones con posibles mejoras también está, yo no haría más comentarios por mi parte, agradecería mucho las lecciones que hemos recibido y plantearía seguir con la sesión más adelante cuando usted diga, señora presidenta. Gracias. Gracias, señor candidato. Esa era la respuesta de Ramón Tamames a Yolanda Díaz. Volvemos a conectar con nuestro compañero Josué Cárdenas, que me dice que está con el diputado de Navarra Suma, Carlos García Danero, que además ha intervenido esta tarde en ese debate de la moción de censura. Hola, Josué. Pues muy buenas, pues si nosotros hemos sido testigos, testigo más primario ha sido Carlos García Danero de esa moción de censura. Bueno, un titular. ¿Quién ha ganado? Porque los españoles siempre dicen, ¿quién ha ganado esta moción de censura? ¿Quién ha ganado? Aquí... No sé, bueno, todavía no ha acabado, ¿no? Habrá que ver cuando acabe. Lo que es evidente es que yo creo que los que pensaban que el candidato no iba a dar juego, pues ha dado juego, yo creo que ha dicho cosas interesantes y luego Sánchez evidentemente ha aprovechado, otra cosa es que crea que le rente o no. Fíjate tú las horas que ha hablado para repetir lo mismo y luego me ha parecido una pasada lo de la puesta de largo de la vicepresidenta, ¿no? La de presentación en sociedad de la persona que quiere enfrentarla a Podemos. Es que este gobierno da estas cosas, ¿no? Estos titulares. ¿Qué denota que tengas que estar tanto tiempo defendiendo lo mismo una y otra vez? Ya sabemos que han subido el salario mínimo, ya sabemos que han subido las pensiones, pero todo el rato. Bueno, pues es evidente que no ve la calle real, ¿no? Porque yo lo que le he dicho, al final, si uno pregunta en la calle, todo el mundo sabemos, excepto Calviño, que no lo nota, los demás sabemos que en la cesta de la compra se ha disparado una pasada y todos sabemos que las hipotecas se han disparado una pasada y todos sabemos que los jóvenes en este país tienen una dificultad tremenda para poder independizarse y esas cosas, pero no los jóvenes de 20 años, sino jóvenes, me estoy refiriendo a gente ya con trabajo, o sea, bien situados en teoría desde el punto de vista laboral, pero que por la situación general, por los salarios no son acordes a la formación y desde luego no hay quien se compre un piso o alquile un piso. O sea, todas las cosas, pues Sánchez vive en otro mundo, evidente. Y claro, le pregunto, el discurso de Santiago Abascal, pues uno puede estar más cercano o más alejado, pero el de Tamames no ha sido el gran discurso de la gente, el discurso que todo votante contrario a Sánchez puede apoyar en un momento dado y se debería votar a favor. Creo que ha tocado una serie de cosas, pero también hay que ser realistas. Yo lo he dicho siempre con las mociones de censura. Al final tenemos que ser muy realistas con las matemáticas y al final el sanchismo, la alternativa al sanchismo hoy no tiene votos en el Congreso, en la calle yo espero que sí, en las próximas elecciones espero que también, pero lógicamente mucho que Sánchez tiene ahí sus apoyos claros y que le dan mayoría absoluta, eso es así. Bueno, vamos a ver, y luego Bildu también ha entrado en ese juego de valorar al señor Tamames, por decir que le van a parar en la calle a la ultraderecha. Bildu está haciendo lo que ha dicho toda la vida, ¿no? El tema es que Sánchez es el que le da a Bildu, ¿no? Que es el que lo ha blanqueado. Bildu no ha cambiado su discurso desde hace 40 años. El que ha cambiado respecto a Bildu Batasuna ha sido Sánchez, o en este caso el Partido Socialista, pero Sánchez, ¿no? Que antes entendían que con Bildu Batasuna no se podía ir a ningún lado y luego decidieron pues, que se podía ir a todos los sitios con ellos. Y que se podía dormir por la noche y estaban muy cómodos. Pues Carlos García Danero, muchas gracias por atendernos. Por ya ver, Rebeca, si tenemos algún testimonio más de cómo se ha vivido esa moción de censura, aquí lo vamos a estar contando. Muchísimas gracias, José, y dale mi enhorabuena también al señor Carlos García Danero por haber traído a colación, haber recordado a las víctimas de ETA también en esa intervención que ha tenido en el Congreso. Antes de ir con nuestro... Se lo has dicho, José, que pensaba que te habías ido, pero estás ahí. Que te dan las gracias porque en la intervención vuelves a defender a las víctimas de ETA y eso para nosotros es muy especial. Bueno, ya sabes que con este presidente, por desgracia, pues hay que decirlo siempre que podamos, porque si fuera por él, pues eso, no hubiera existido
ETA. O sea, él pretende que pensemos que nunca ha existido ETA. Pues queda dicho, Rebeca. Muchísimas gracias, Josué. Hasta luego. Luego nos vemos. Y antes de ir con nuestro último invitado del día, también ha intervenido evidentemente el presidente de Vox, Santiago Abascal. Por cierto, Sánchez, en su réplica, le ha dicho al presidente de Vox que estaba relacionado con esa corrupción del PP, ya saben, por la época en la que el presidente de Vox estuvo en ese partido. Así le contestaba el presidente de Vox, Santiago Abascal, a Sánchez sobre esa corrupción. Y sí, han recordado tanto Tamames como Abascal al Tito Berni. Lo vemos. Está escrito como siempre. ¿Se ha atrevido usted también a decir, claro, usted es muy arriesgado, es muy osado, que estuve cerca de la corrupción? ¿Y usted dónde ha estado usted? Pues sí que yo creo que había 2 metros. ¿Dónde ha estado usted? ¿De qué partido es usted? ¿Del partido de los seres? ¿Del partido que ha dado golpes de Estado a las instituciones democráticas que ustedes mismos defienden hace 80 años? ¿De qué partido es usted? ¿Del que ha participado del robo del Banco de España? ¿Del que ha traído el crimen de Estado? ¿Del de los seres en Andalucía? No se escandalice usted, sí. Hablo de usted también. ¿De qué partido es usted? Entonces, claro, que diga, usted ha estado cerca de la corrupción. Hombre, le agradezco que haya dicho solo que he estado cerca, ¿no? Tampoco le voy a decir que usted sea la corrupción, pero que justo haya dicho que ha estado cerca, siendo el líder del Partido Socialista. Le presentamos una moción de censura en plena pandemia. ¿Ha vuelto a reprochárnoslo? Sí, claro, porque su gobierno aprovechó la epidemia, como aprovecha cualquier catástrofe, para hacer avanzar su agenda política, porque su gobierno estaba pisoteando los derechos y las libertades de los españoles. Se lo dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia, probablemente la sentencia más grave que ha emitido el Tribunal Constitucional en todos los años de democracia contra un gobierno al que le ha dicho que ha suspendido los derechos de los ciudadanos ilegalmente. Y esta señora, iba a decir una expresión un poquito fuerte, esta señora se ríe, les hace muchísima gracia. ¿Pero qué hacen ustedes ahí sentados todavía? Ningún gobierno decente, ningún gobierno democrático, ningún gobierno europeo habría aguantado en sus puestos, habrían dimitido inmediatamente. Ese era el momento en el que Santiago Abascal le contestaba sobre la corrupción al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tenemos con nosotros a otro invitado de la jornada, Gorka Maneiro. Hola Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros un día más. Por fin ha llegado ese debate de la moción de censura. Hemos escuchado a Ramón Tamames, también hemos escuchado a Santiago Abascal, a Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y los representantes de los grupos minoritarios que están interviniendo en el Congreso de los Diputados. ¿Quién ha ganado para ti, Gorka, este debate este martes, teniendo en cuenta que todavía mañana quedan más intervenciones? Habrá que esperar unas horas más seguramente para llegar a responder esa pregunta. Creo que la presentación de esta moción de censura era una cosa muy arriesgada por parte de Vox y creo que Vox no va a salir ganando de ella. Creo que era una oportunidad política también para Pedro Sánchez, para hacerse fuerte, para mostrar, digamos, todos los supuestos logros alcanzados por parte de este gobierno, para mostrar unidad por parte de este gobierno frente a la oposición que no tiene los votos necesarios. Y ha aprovechado también Yolanda Díaz su tiempo para hacer una especie de presentación de lo que será su nuevo movimiento político, ¿no? No sé si ha ganado alguien o quizás haya ganado quien todavía no ha intervenido, ¿no? Quizás haya ganado el PP o vaya a ganar el PP. Vamos a verlo en las próximas horas cómo concluye todo esto. Aunque haya posturas diferentes, ¿no?, sobre esta moción de censura, lo cierto es que el profesor Ramón Tamames, que siempre se ha presentado como un candidato apartidista, ha hecho un discurso que yo creo que con el que podrían estar de acuerdo muchos españoles. ¿Qué te ha parecido, Gorka? Bien, bueno, él ha planteado una serie de cuestiones interesantes y, lógicamente, a lo largo de su intervención ha dicho unas cuantas verdades, ¿no? Yo creo que podemos estar una mayoría de españoles de acuerdo
en que este gobierno es un desastre y que es necesario cambiarlo por otro. Es decir, tenemos ya nosotros nuestra propia lista de cuestiones a criticar a este gobierno. Ahí podemos, digamos, compartir distintos partidos políticos, distintas ideologías, distintas ideas políticas sobre un tronco común de cuestiones que ha hecho muy mal este gobierno, ¿no? Otra cosa es presentar una alternativa. Una cosa es criticar a este gobierno, efectivamente, y recordar todos los errores cometidos, todas las barrabasadas cometidas, todas las vergüenzas acumuladas. Otra cosa es presentar una moción de censura, sobre todo cuando quedan apenas unos meses para que haya unas elecciones generales y sea ahí exactamente donde el ciudadano español tenga la oportunidad de votar a otros representantes políticos, ¿no? O sea, una cosa es criticar a este gobierno, eso es sencillo. Otra cosa mucho más seria es presentar una moción de censura. Además, cuando se presenta un candidato independiente cuya única función, se dice, sería convocar unas nuevas elecciones. Tampoco esto tiene mucho sentido, ¿no? Presentar a un candidato independiente de la trayectoria intelectual, política de Tamames únicamente para presentarse, para, digamos, convocar unas elecciones generales. Digamos que hay muchas cosas que no tienen mucho sentido y en general creo que Vox se ha equivocado con la presentación de esta moción de censura. Fíjate que yo mi sensación es positiva en el sentido de que yo creo que pues, se decía, ¿no?, que se tenía miedo, ¿no?, por lo que pudiese decir Ramón Tamames, porque fuese o no a cuadrar, ¿no?, o a encajar con el discurso de Vox. Creo que ha sido un discurso que ha gustado pues, a buena parte, por lo menos lo que yo he percibido con la gente con la que he hablado, es un discurso el de Ramón Tamames que ha gustado a bastantes personas, y en este sentido no me da la sensación de que vaya a perjudicar a Vox. No sé si a Sánchez perjudicar, pero desde luego ser un balón de oxígeno. Después de haber escuchado estas intervenciones, ¿tú crees que sí que va a ser así? Sobre todo porque el hecho de que la moción de censura, digamos que es una cosa muy seria y no va a conseguir los resultados que esperaban o que supuestamente esperaban. Es decir, una moción de censura yo creo que hay que presentarla para ganar. Y no se puede presentar únicamente para convocar elecciones generales cuando faltan apenas unos meses para que se convoquen esas elecciones generales. Más allá de que el profesor Tamames haya podido decir cosas interesantes, efectivamente, además desde esa independencia que le da su apartidismo y también su edad, esa forma de expresarse, distinta a lo que habitualmente vemos en el Congreso de los Diputados. Digamos que eso está bien, aporta una novedad al Congreso de los Diputados. Pero no, yo creo que Vox no gana espacio político ni votos con esta moción de censura. Recordemos que antes de la presentación de esta moción de censura, Vox estaba fuerte en los votos que le pronosticaban las diferentes encuestas. Es un riesgo que ha corrido, ¿no? Es decir, se presenta esta moción de censura para ganar espacio electoral, político, mediático, para conseguir, digamos, acercarse más a los votos que supuestamente tendrá el PP. Y creo que esto es algo que no va a conseguir. Es un movimiento político muy arriesgado. Y creo que el beneficiario puede ser, veremos quién, pero podría ser el propio PP o incluso Pedro Sánchez, que siempre tiene esa habilidad para arrimar el ascua a su sardina y conseguir salir vivo justo en el momento en el que peor se encontraba este gobierno, ¿no?, con escándalos varios y una acumulación de crítica por parte de la sociedad pues muy considerable. Muchísimas gracias, Gorka Maneiro, por estar con nosotros como siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias. Como dice Gorka, mañana veremos esa intervención también del Partido Popular, de Cuca Gamarra, porque ya saben ustedes que Alberto Núñez Feijóo no va a estar presente en ese debate en el Congreso de los Diputados. Hablando de corrupción, hemos escuchado cómo Santiago Abascal respondía a Pedro Sánchez, pero no ha sido el único que ha sacado esos casos de corrupción, el caso mediador, el gusto del PSOE por las prostitutas y las drogas. También Ramón Tamames le ha dicho esto a Pedro Sánchez en ese sentido. El Tito Berni y sus colegas, todos ellos en estos momentos investigados ya porque han pactado
centrar la investigación en una investigación menos aguda seguramente, no en una comisión de las Cortes, sino precisamente en una comisión de investigación especial, sino en una comisión pactada aquí entre algunos grupos parlamentarios indebidamente. Está tratando de encubrir algo que ha sucedido en parte en sede parlamentaria. Es la primera vez que ocurre semejante cosa. Que tengan aquí en sus despachos algunos su propia oficina de transacciones ilegales completamente. Este ha sido nuestro resumen del primer día de esa moción de censura. Ya saben que mañana van a continuar las intervenciones de los partidos que tienen una mayor representación y después se celebrará esa votación. Hablaremos de todo ello en el programa de mañana. Haremos también un repaso aún más completo a esas intervenciones. Pero hoy lo dejamos aquí. Mañana les esperamos, como siempre, a las 8 de la tarde, porque si el día de hoy ha sido ya interesante y movidito con todo lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados, mañana lo va a ser más, porque mañana también es esa votación, veremos el resultado y las reacciones y las comentaremos con nuestros invitados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más. Y ya saben, mañana les espero aquí a las 8 de la tarde para seguir hablando de esta moción de censura contra Pedro Sánchez. Y me quedo con una frase con la que resumo la intervención de hoy de Tamames, que precisamente ha dicho nuestro invitado Alex Navajas. Tamames ha sido la voz de la conciencia de España. Y qué necesario era escuchar lo que hemos escuchado hoy del profesor Ramón Tamames. Además, estoy segura de que es un mensaje que ha llegado a muchísimos españoles que lo han compartido, como personalmente he hecho yo. Gracias y hasta mañana.